Grande es muy grande. Ahí en la pantalla se ve, el león se ve como más, ¿no? Y si agrandáramos la imagen se vería todavía más llamativo, ¿verdad? Grande, muy grande es el rey de la selva, el león. Pero grande, muy grande también es el universo. ¿Sabían ustedes cuántas galaxias hay, cuántos sistemas y cuántas cosas hay? Y el planeta Tierra es uno de los más pequeños en todas esas galaxias. Y allí en medio de todas esos planetas y en medio de tantas cosas y estrellas y un montón de cosas más, nosotros que no alcanzamos ni a ver lo que está en esta sala, todo el completo es el universo, grande, grande, muy grande es la Tierra y nosotros estamos ahí siendo tan pequeñitos. Pues Dios está por encima de todo eso, Él es grande. Grande, muy grande es el mar. ¿A cuánto les gusta el mar? A mí me encanta el mar. Me encanta pasar tiempo mirando el mar. Diciendo, qué aburrido, ¿no? Bueno, me encanta. Me encanta. Grande, muy grande es un desierto. ¿Has estado en un desierto alguna vez? En búsqueda de un poco de agua. Una vez, en una ocasión, tuve que hacer un viaje, por un viaje de trabajo. Yo pensábamos que nunca se terminaba. ¿Ves? Me gusta más mirar el mar que mirar un desierto. ¿Eh? Grande, muy grande es un día sin comer. ¿Sí o no? Cosas grandes, ¿no? ¡Wow! Comer un día sin comer, excepto cuando hacemos ayuno, porque el Señor nos ayuda en el ayuno a poder soportar. ¿A que sí? Grande, muy grande es este fósforo, esta cerilla. Y grande, ¿eh? ¿Sí o no? Con esto se puede encender un buen fuego. Grande, muy grande es esta mesa para comer. En una mesa como esta nos podríamos tomar un café como este. Bueno, no sé, el café este tal vez más bien nos podríamos bañar en él. ¿No? ¿Sí o no? Grande, muy grande es el snack con el que podemos acompañar este café. Menudo Kit Kat. Eso no hay quien se lo coma en un mes. ¿A quién le gustaría jugar al futbolín? Esos problemas que cuando vas a jugar al futbolín, yo quiero jugar y tienes que esperar que termine la partida. En este futbolín podrían jugar un montón de ellos y no habría problema. Ahora, no sé cuánto tardarían en marcar gol. Difícil, ¿eh? Marcar aquí un gol de portero a portero va a costar un poquito. Grande es este pato. Así se ven los niños cuando ven los juguetes dentro de la bañera. Los metemos con los juguetes y ven, le metemos una pelota grande dentro de la bañera y el niño dice, me van a aplastar. Grande es. Y grande también es... Oye, pero está quítala, por favor. Si no la viste, no te dio tiempo a haber estado atento. Grande. Cosas muy, muy grandes. Vamos a leer el texto en Lucas del 1 al 4 otra vez y nos vamos a parar nuevamente en el versículo 1 y 2. Pero lo vamos a ir leyendo para ir recordando lo que el Señor nos quiere decir en este texto. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pon el versículo 2, porque nos vamos a centrar ahí. Y les digo, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre. La semana pasada os hablaba de la importancia que tiene la oración en nuestras vidas y de lo bueno que sería que nuestras vidas buscaran al Señor en oración constantemente. Y habíamos visto que también dentro de la oración, de este modelo de oración que Jesús nos dejó, hay varias partes y estamos centrados en esa parte en la que Jesús nos enseña que tenemos que glorificar el nombre del Señor. Ya hemos visto la semana pasada que ese es santo y que hay que santificarlo, hay que ponerlo en su lugar, aun cuando el mundo lo quiere poner a un lado. Nosotros, la iglesia, tenemos que santificar el nombre del Señor. Y enfatizábamos
la necesidad de la adoración y teníamos la tarea de pasar la semana dando alabanzas al Señor por todo. Esa era la tarea que poníamos la semana pasada. Seguiré tratando este tema porque creo o me parece que es necesario entender bien lo que significa dedicar buena parte de nuestra vida de intimidad con Dios a la adoración. Eso como parte de nuestra oración, pero tenemos que adorar al Señor. Tenemos que buscar su nombre y adorarle porque eso es lo que Él desea. Así que responderemos hoy por qué debemos alabar a Dios. ¿Cuál es la razón por la que debes alabar a Dios? Pero la respuesta principal es que Él es grande, muy grande. Y si ya tienes este concepto bien arraigado en tu corazón, entonces adorar al Señor es necesario. Es mucho más grande de todo lo que hemos visto y oído, todo junto, y mucho más que eso. Porque nuestra imaginación en este sentido, o nuestra capacidad de percepción de realidad en este sentido, es muy pequeña comparada con la que Dios tiene. Y esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué debemos alabar a Dios? Pues debemos alabar a Dios porque Él es un gran Dios que es digno de nuestra alabanza. El Salmo 95 que leíamos antes menciona varias veces por qué el Señor es digno de alabanza. Y decía que era por sus obras maravillosas, porque Él no es un ídolo, sino que es el Dios verdadero. No es como los demás dioses, es el único Dios. Él es real. Él hizo los cielos, hizo la tierra, reina sobre la tierra. Y Él la afirmó y nadie la puede mover. En medio de toda esta situación que nosotros estamos viviendo, que es parte de una sociedad que vive esta pandemia, mira, uno dice, no, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo que Dios quiere que vaya a pasar. Porque ya te he comentado varias veces que en esta pandemia una de las cosas que he aprendido de Dios es que Él es soberano. Y que Él está por encima de todo lo que los hombres digan que va a pasar o cómo va a pasar. Él es el que dirá la última palabra. Dice ese salmo que hemos leído, que Él gobernará con justicia y con verdad. De hecho lo hace. Y en el Salmo 96, justo el salmo posterior, dice desde el versículo 2 al versículo 5, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Salmo tras salmo se puede ver cómo el salmista dice alabanzas acerca de Dios, define cómo ve él a Dios y cómo lo reconoce. Incluso después el Salmo 103, porque cada salmo en este sentido es una alabanza a Dios por quién es Él. Si te puedes fijar, los salmos en los que hay peticiones son mucho menores que los salmos en los que hay alabanza. Esto ya es una muestra de que debemos pasar más tiempo alabando al Señor que pidiéndole. El Salmo 103 menciona otra cantidad de razones por las cuales Dios es digno de recibir la adoración de aquellos que le aman. Porque como te dije la semana pasada, el mundo no le va a alabar, pero si la iglesia cesa de alabarle, ¿quién va a adorar al Señor? La iglesia no puede parar de adorar al Señor. Faltarían días en nuestra existencia aquí en la tierra, faltarían días en nuestra existencia para reconocer cuán grande es Dios. Pero en la eternidad disfrutaremos de su grandeza. Aquí podemos definirle de una manera, definirle de otra, podemos comprobarle de una forma, comprobarle de otra. Pero Dios es más grande que lo que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. La segunda razón por la que podemos alabar al Señor es porque la alabanza es un sacrificio apropiado para dar al Señor. Hay muchos sacrificios que podemos ofrecer a Dios y todos son aceptados por Dios y todos son agradables a Él. Hace falta tener un corazón que verdaderamente se disponga para adorar al Señor.
Y uno es un corazón quebrantado y contrito, dice el Salmo 51, esa es la alabanza. Otro dice el que hace lo recto y justo, en Proverbios 21. O incluso la obediencia. En primer libro de Samuel, capítulo 15, hay una demanda a Saúl a que obedezca y no obedeció. Pero también nos dice en Romanos 12:1 que podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y también nos dice Filipenses 4:18 que podemos dar, y eso también es un sacrificio. Dar servicio, dar ofrendas, dar amor, y eso también es un sacrificio, porque requiere desprenderse de lo que uno es o de lo que uno tiene para poder bendecir a otro. Y todas estas ofrendas que he mencionado no son independientes la una de la otra, sino que todas estas ofrendas que he mencionado dependen unas de la otra. Están entrelazadas, están conectadas. Por lo que puedes traer un día una ofrenda o ofrendarle a alguien algo y poder continuar en desobediencia. Porque toda la vida de adoración es un todo y no solamente partes separadas. Porque a veces decimos, es que cumplo en esto y no cumplo en aquello otro. Qué bueno que cumples ciertas cosas o que obedeces al Señor en algo, pero necesitas obedecer al Señor en nuevas cosas. En ese primer libro de Samuel, capítulo 15, que hemos mencionado, decía Samuel a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y viene y termina, el obedecer vale más que el sacrificio. A veces nuestras vidas están llenas de acciones. Son acciones que son buenas, son acciones que agradan a Dios. Pero Dios quiere vidas que estén entregadas a la obediencia. Por quien es Él y por lo que Él ha hecho, debemos ofrecer nuestras vidas y nuestras alabanzas como un sacrificio a Él. Adórale al Señor. ¿Por qué debes alabarle? Adórale al Señor. Porque Él merece un sacrificio de alabanza. En el Salmo 50:23 dice que el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Y en Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vidas que reconocen quién es Él. ¿Recordáis cuando Jesús sanó a los 10 leprosos en Lucas capítulo 17? Vinieron pidiendo misericordia porque los 10 estaban enfermos. Y Jesús les dijo qué era lo que tenían que hacer. No les dio la sanidad en ese momento. Les dijo qué era lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Ellos tenían que ir y presentarse al sacerdote. Cuando iban caminando hacia donde estaba el sacerdote, en ese instante fueron sanados. No fueron sanados porque Jesús les pusiera las manos. No fueron sanados porque Jesús les dijera, ahora son sanos por la palabra. Fueron sanados porque ellos decidieron obedecer. Y uno de ellos regresó para adorar al Señor. Y ante el Señor se postró y le adoró y le dio las gracias. Y Jesús le dijo, ¿viniste solo tú? ¿Acaso no erais 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros para adorarme y reconocer lo que he hecho por vosotros? Lo cierto es que adorar al Señor implica sacrificios. ¿Saben por qué? Porque tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros deleites, de nuestras alegrías o aquello que nos produce cierta satisfacción. Porque la satisfacción tiene que ser adorar al Señor. Hay gente que es irrespetuosa y desagradecida para poder adorar al Señor o poder bendecir su nombre. Piden mucho y reciben mucho, pero en realidad se olvidan de dar gracias a Dios de todo corazón. Por eso reciben algo y lo siguiente que es, no es dar gracias o adorarle por ese algo, es pedir la siguiente cosa. Por eso es tan difícil dejar de pedir, porque estamos acostumbrados a pedir. Y no es que esté mal. Lo que está mal es ver a Dios como solamente aquel que nos da aquellas cosas que le pedimos. La tercera cosa por la cual debemos alabar a Dios es porque a través de la alabanza
entramos y experimentamos la presencia de Dios. Dar gracias a Dios y alabarle por su bondad hacia nosotros es el todo. Pero Dios ha hecho que esto también tenga beneficio para nosotros. Dios quiere que le adoremos, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Pero también quiere que nosotros disfrutemos de esa presencia. Por eso quiere que entremos a adorarle y que experimentemos la presencia suya. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Dadle gracias. ¿Y qué más? Bendecid su nombre. Ahí es donde podemos experimentar su presencia, en donde Él está, porque en su presencia podemos entender su voluntad y podemos llevarla a cabo. El Salmo 16 dice, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Entrar a la presencia de Dios y adorar es lo que Él quiere que hagamos, pero en ello también tenemos un beneficio para nosotros. Ven a la presencia de Dios a través de la acción de gracias, adoración y alabanza, y lo experimentarás de tal manera que estarás lleno de vida. Esta semana me he preguntado antes y vosotros mismos habéis dicho que ha sido una semana diferente y que ha sido una semana buena, adorando al Señor todo el tiempo. Porque estamos experimentando quién es Él, reconociendo quién es Él. Y Él se encarga absolutamente de todo. Él se encarga de nosotros, Él se encarga de todo lo que nosotros somos. Lo resumiríamos con un versículo, Mateo 6:23. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. A mí me gusta parafrasearlo este versículo. Buscad a Dios y Él se encarga de lo demás. Se encarga de todo. Es Dios. ¿Pero por qué debemos alabarlo? Cuarta cosa, porque experimentamos la alegría del Señor y la paz a través de la alabanza. El gozo, la alegría, la bendición de decir, Señor, soy tu hijo, estar contento. Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos sentimos mal por todas las cosas que tenemos en nuestra vida, por todo el peso que tenemos que cargar, las preocupaciones de una cosa y las preocupaciones de otra, cuando vemos todas esas cosas, Pablo nos dice en ese texto que debemos recurrir a Dios. ¿Y cómo debemos recurrir a Dios? Por medio de la oración y por la petición. Muy bien. Pero sorprende saber que la manera en la que debemos hacer tales peticiones, ¿cómo debe ser? Con acción de gracias, con alabanzas. ¿Cuál es el beneficio de todo ello? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No solo hay paz en su presencia, sino que también hay plenitud de gozo. Como aquella vez que siempre os dije, se te puede caer una piedra sobre el pie, dirás, ay, cómo me duele, pero el gozo del Señor será siempre nuestra fortaleza. Porque cualquier dolor pasajero en esta tierra no se puede comparar con la gloria venidera que tendremos en la presencia del Señor. Nada se puede comparar. Una vez en su presencia, ni la ansiedad, ni la preocupación, ni el estrés ninguna de esas tiene lugar. En un hijo de Dios tiene que haber el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay ansiedad, ninguna preocupación y ningún estrés en la sala del trono de Dios. Y la razón de esto es porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Nadie puede frustrar sus planes. Iglesia, Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Qué quiere Él de nosotros? Que tengamos alegría y gozo delante de Él, porque Él es el Dios de nuestras vidas. A los niños les gastábamos una broma siempre,
cuando eran niños, le gastábamos una broma muy sencilla. Y siempre decíamos, ¿qué ves aquí? Y ellos decían, un dedo. Y nosotros le contestábamos, qué bien me escondo. ¿Qué ves aquí? Un dedo. Ah, qué bien me escondo. Y ellos se reían, eran niños. Si lo haces a un joven, se ríe de ti. ¿Vale? Pero los niños se ríen. A veces vemos el problema y vemos el dedo y no vemos que detrás está la grandeza de Dios. El poder de Dios. Y en ello debemos gozarnos. ¿Quién es más fuerte, Goliat o David? David era más débil que Goliat en las fuerzas físicas, pero David tenía al Señor en su vida y eso le hizo vencer al gigante. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Quinta razón, porque la alabanza aumenta nuestra fe para orar atentos. Si nuestra fe sube, si la alabanza nos permite aumentar nuestra confianza en Dios, entonces con más facilidad vamos a poder estar atentos a lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo para que yo pueda estar atento. Cuando alabamos a Dios y le agradecemos de todo corazón, hemos dicho que entramos a su presencia y entonces realmente le experimentamos y decimos, tengo comunión con Dios. Entonces la alegría y la paz traen renovación y fuerza. Cuando yo estoy alabando al Señor, mi fe es reforzada, mi vida se renueva y debo estar constantemente renovándome en el Señor. Por eso debo alabarle a Él, porque debemos recordar que no depende de nosotros. ¿De quién depende? Depende de Él. Todo se trata de Él, no de nosotros. No somos nosotros los reyes del universo. No somos nosotros los grandes. Es Dios quien es grande. Si alguien tiene que tener puestos los focos sobre Él, ese es el Señor y no nosotros. Isaías 40, 30, 31. ¿Os acordáis lo que dicen estos versículos? Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tenemos muchas razones más que suficientes para alabar al Señor. Cuando tenemos la esperanza como bandera, alcanzamos la confianza necesaria para orar llenos de fe. Si hemos alabado al Señor, si le hemos adorado, si le hemos reconocido, entonces podemos venir y pedir lo que queramos. Pero saber quién es el que ocupa el centro del trono. Tendremos la experiencia de orar esperando el mover de Dios. Entonces, orar, claro, pedir, claro, pero no te olvides de reconocerle a Él. ¿Por qué debemos alabarle? Y el último motivo, porque la alabanza es un arma espiritual contra las fuerzas del mal. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la alabanza que derrota y hace retroceder los poderes del mal, la oscuridad, las tinieblas, a Satanás y a todas sus huestes. La Biblia habla de muchos ejemplos de eso. Hay dos que os traigo hoy. Uno, a Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat gobernaba sobre Judá. Y Josafat estaba a punto de enfrentarse a dos ejércitos poderosos que en aquel tiempo combatían contra Judá, los moabitas y los amonitas. Y juntos se habían asociado para ir contra Judá. Entonces Judá se reunió para buscar la ayuda del Señor y se reunió para orar. Y Josafat como rey, y en esto tenemos que recordar que los que eran pastores del pueblo, los que cuidaban del pueblo y los que tenían gran influencia espiritual sobre el pueblo, no eran los líderes religiosos, sino los reyes. Por eso cuando leemos el libro de los reyes o leemos el libro de las crónicas, dice, y este rey hizo lo recto delante del Señor, y este rey hizo lo malo delante del Señor, porque su influencia como rey hacía que todos los pueblos, o que ese pueblo hiciera lo correcto delante de Dios o no. ¿Qué importancia tiene que el que preside el pueblo, en el nombre del Señor, tenga una vida llena de rectitud? ¿Qué importancia tiene que aquellos que presiden cualquier ministerio en la iglesia tengan una vida llena de rectitud y de ejemplo? ¿Qué importancia? Entonces Josafat ora al Señor y le dice al Señor que están indefensos contra aquel ejército tan grande.
pero que sus ojos, Josafat, rey de Judá, dice, pero mis ojos están puestos en ti, mis ojos están puestos en el Señor. Entonces el Señor escucha la oración del pueblo, escucha la oración del rey Josafat, y entonces les dice que no tenga miedo. Les dice, yo pelearé por vosotros. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Vale? Apúntalo para que lo leas después en casa. Es un pasaje súper interesante. Así que Dios le dice, pelearé por vosotros. Y Dios no envió soldados, ni envió carros de combate, sino que le dijo al pueblo, reúnanse tal día y a tal hora para adorarme a mí. No me pidan nada, adórenme a mí. No me pidan que los libre de estos, adórenme a mí. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo obedeció. Comenzaron a adorar al Señor, empezaron a cantar cánticos de alabanza, y Dios hizo que los hijos de Amón y los hijos de Moab, esos dos pueblos que iban contra Judá, fueran derrotados en el monte Seir en las mismas trampas y emboscadas que ellos habían preparado contra Judá. ¿Y qué pasó? Que unos contra otros se mataban ellos mismos. Los enemigos de Judá fueron derrotados por el Señor. ¿Tuvieron que mover un dedo el ejército? ¿Tuvo que mover un dedo el ejército de Josafat? No. Lo que tuvo que mover era su corazón y su boca para adorar al Señor. Y el Señor les dio la victoria. El enemigo físico fue derrotado por el poder de la alabanza. ¿Te das cuenta de la importancia de la adoración en nuestras vidas, de la alabanza en nuestras vidas, de reconocer quién es Dios? Por eso la necesidad de pasar más tiempo en la adoración. ¿Te das cuenta? El otro ejemplo que os traigo es David y Saúl. El primer libro de Samuel, capítulo 16. El rey Saúl estaba, ya dijimos antes que Saúl había desobedecido, entonces un espíritu malo lo atormentaba. Y cuando Saúl tenía ese espíritu malo, necesitaba que alguien le acudiera a él para tranquilizarlo. ¿Y saben quién tocaba para Saúl, que estaba atormentado, para tranquilizarlo? El rey David. El que sería después el rey David. Porque todavía era David. El rey era Saúl. Y David tocaba el arpa y aquel espíritu malo se marchaba y dejaba en paz a Saúl. Cada vez que David adoraba y alababa al Señor, el espíritu maligno se iba y desaparecía. Y así constantemente. David alababa con el arpa y Saúl lo atacaba con la lanza. La alabanza, iglesia, no es simplemente una buena manera de comenzar una reunión. La adoración, la alabanza, no es el calentamiento previo, ni siquiera es el relleno hasta llegar al sermón. La alabanza es mucho más que eso. Y si incluso lo hacemos de manera mecánica y repetidamente, estamos haciéndolo de manera incorrecta. La alabanza que nos enseña la Biblia hace retroceder las tinieblas, hace retroceder el poder del malo, libera a los ángeles de Dios para luchar en nuestro nombre y trae la presencia impresionante de Dios en cada situación. Cuando tú adoras, Dios se manifiesta, porque le estás llamando. Cuando tú dices, estoy adorando al justo, al que vive, al que es desde los siglos de los siglos, al eterno, al gran yo soy, estás llamándole a Él. Otro Dios no puede acudir a eso, porque ningún otro Dios tiene esos calificativos que Él tiene. Por eso cuando tú le adoras, Él hace acto de presencia y pone su gloria en medio de su pueblo, en medio de tu vida. Voy a pedirle al grupo de alabanza que vaya subiendo, y muy rápidamente, por favor. La alabanza nos enseña todas estas cosas, y la adoración y la enseñanza no son un fin en sí misma. Son un medio para un fin. Porque el fin es que exaltemos al Dios que es sobre todo, al Dios que vive por siempre. La razón por la que estamos comprometidos con el culto a Dios y con la enseñanza de su palabra no es para que podamos ser simplemente llenos y para que nosotros nos sintamos a gustito,
sino que estamos para que podamos luchar contra las fuerzas espirituales del mal, porque cuando la iglesia adora, el mundo de las tinieblas retrocede, se va. No existimos para tener iglesias grandes y felices. No son las iglesias para eso. Las iglesias adoran al Rey de Reyes. Las iglesias adoran al que vive por siempre y Dios se manifiesta en medio de esa alabanza. Debemos vivir para adorar a Dios y proclamar su palabra. Esto hace retroceder las fuerzas del mal y las bestias. Nuestras vidas deben tener adoración constante al Señor. Debemos vivir en constante adoración a Dios como agradecimiento por su salvación. Nuestra inspiración es Él y su grandeza. Dios es grande, muy, muy grande. Y Él merece que la iglesia le reconozca. Tienes muchas razones para adorar y alabar a Dios en esta mañana. Si estás aquí y aún no lo has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, hoy tienes la oportunidad de reconocerle, entregarle tu corazón y decirle: Señor, te seguiré. Quiero adorarte porque eres grande. Hoy puedes decir delante del Señor: Señor, reconozco mi pequeñez delante de ti. Y mi alma te bendice. Te bendice por perdonar mis pecados, por darme una oportunidad de arrepentimiento, por reconocer que tú eres el único Dios. Te bendigo, Señor. Bendigo tu nombre y te alabo.